investigación y una metodología diferente. Entonces, hay muchos estudios que ustedes han podido ver, trabajos de investigación, y dicen, este es un estudio observacional, analítico y, qué sé yo, de casos y control. Ah, no. Observacional, analítico y retrospectivo. Entonces, ¿cómo va a ser tres nombres, ¿no es cierto? Cada uno es diferente. Pero tenemos que ver desde el punto de vista de acuerdo a qué lo clasifican, de acuerdo con qué se clasifica. Porque si no, nos enredamos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son las condiciones o características? Si se interviene sobre las características de los sujetos de investigación. Si se interviene, ¿qué será? Un estudio experimental. Si no se interviene, es observación. Así es, ¿cierto? Por el número de observaciones. Si es una sola observación, ¿cómo se llamará ese estudio? ¿Ah? Transversal. ¿Ya? Y si tiene dos o más, ¿cómo se llamará? Longitudinal. Cuando digo una sola medición, me estoy refiriendo a que es una medición en cada sujeto de investigación. O sea, si son 200.000 pacientes, 200.000 sujetos de investigación, ¿cuántas mediciones vamos a hacer? 200.000. Pero una sola a cada niño, no un solo grupo. Y mientras que las otras tienen que tener dos o más. Algunas veces una al inicio y otras varias. Entonces, por el número de observaciones. Después vamos a ver, según la fuente de datos. Miren, según la fuente de datos, pueden ser estudios prospectivos o retrospectivos. ¿Cuándo será prospectivo? Cuando son datos nuevos. O sea, que yo hago la planificación y empiezo a recoger mis datos, ese es un estudio prospectivo. Y si son pasados, será, por ejemplo, las historias clínicas, entonces será retrospectivo. El modo de analizar la información. Si no se analiza, simplemente es descriptivo. Esta población tiene estas características. Punto. Pero si yo trato de asociar variables, estoy haciendo un estudio analítico. Entonces depende si se hace análisis o no se hace análisis. Vamos a ir de forma más concreta. Entonces, tipos de estudio de acuerdo a la intervención. Pueden ser observacionales, no interviene el investigador. Experimentales, sí interviene, ¿cierto? Entonces tiene que haber una intervención. Por ejemplo, si es observacional, podrá ser transversal o longitudinal. Es observacional. ¿Puede ser transversal? Sí, yo sé alguna vez. ¿Puede ser longitudinal? Sí. ¿Puede ser prospectivo? Sí, porque voy a ver, ¿de acuerdo? Entonces, o retrospectivo, si estoy viendo lo que pasó. Entonces, esos son estudios que digamos. Entonces, si es un estudio observacional, puede ser de todo tipo también. Pero, ¿qué clasifica al observacional? El investigador no interviene en el curso de los hechos. No puede intervenir, solamente analiza, observa todo, pero lo que está en la realidad. Luego vamos a ver, de acuerdo al número de observaciones. Ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Estudios transversales, estudios longitudinales. Los estudios transversales tienen sus ventajas, pero también tienen desventajas. ¿Por qué? Porque son más baratos, ¿no es cierto? Se hace más rápido, una sola vez se acabó el asunto. Mientras que los longitudinales se tienen que hacer a través del tiempo. Y si es a través del tiempo, ya va a haber problemas, porque no voy a poder observar a todos los pacientes
tiempo que yo quiera, que se fueron, entonces ahí entro a tallar lo que han aprendido, ¿se acuerdan? Tasas de incidencia, por ejemplo, que no es lo mismo que la incidencia acumulada, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Estudios longitudinales, por ejemplo, se hacen en pacientes con cáncer para encontrar la sobrevida, ¿no? A 10 años, a 20 años, etc. Entonces, esos estudios de sobrevivencia. De acuerdo a la fuente de datos, hemos dicho que es retrospectivo cuando son datos ya existentes. Por ejemplo, los estudios que se hacen con historias clínicas. Esos estudios son retrospectivos. Y los prospectivos todos son datos nuevos. De acuerdo al análisis hemos visto descriptivos o analíticos. Buscamos asociación. Acá no hemos mencionado, ¿no es cierto? Hemos dicho que retrospectivo, ¿qué cosa es? Son datos pasados. Pero también se llama retrospectivo, pero de acuerdo a la direccionalidad, ya no a la fuente de datos. ¿Ya? Entonces, ustedes, si ponen estudio retrospectivo, ¿qué tienen que decir? De acuerdo a la direccionalidad o de acuerdo a la fuente de datos, porque es diferente. Entonces, en este caso, decimos retrospectivo, de acuerdo a la direccionalidad, puede ser retrospectivos si van del efecto a la causa. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cáncer pulmonar y tabaco, ¿no es cierto? ¿Cómo sería un estudio retrospectivo de esa situación? ¿De dónde empiezo? ¿Con qué pacientes empiezo? Con los que ya tienen cáncer. Y voy a ver si fumaban. Eso es retrospectivo. Pero, si yo hago un estudio prospectivo, tengo que partir de la causa. Entonces tendré que tener grupos de fumadores y no fumadores y los ir a través de la. ¿Listo? Eso es de acuerdo a la direccionalidad. De acuerdo al tipo de grupo de estudios. Entonces, de acuerdo al grupo de estudios, puede ser casos y controles. Si yo armo mis grupos de enfermos y no enfermos, estoy haciendo un curso de casos y controles. Pero entonces, ¿qué voy a medir en estos enfermos y no enfermos? Tengo que estudiar lo que hicieron en el pasado, o sea, qué exposición tuvieron en el pasado. Entonces, ¿cómo se llamará también este estudio? Retrospectivo, de acuerdo a la direccionalidad, porque estoy partiendo de enfermos y sanos para ver la causa. Y el otro grupo es el grupo de cohortes, que son parto de expuestos y no expuestos. Y voy a buscar la enfermedad. Entonces esos estudios se llamarán prospectivos. ¿Sí? También pueden ser longitudinales, ¿sí? Porque voy a seguir a través del tiempo varias mediciones. Entonces un estudio de corte también es longitudinal. Los casos y controles más casi es transversal, porque va para atrás y un solo. Pero bueno, vamos a ver. Acá ya vamos al detalle mismo. Estudios experimentales. Hay la idea de que un estudio experimental es en un laboratorio, pero no es así. Se puede hacer en campo, se puede hacer en la clínica, en donde sea. El investigador interviene deliberadamente sobre eso. O sea, la clave para definir un estudio experimental, ¿cuál es? Que haya intervención. Si no hay intervención, no es experimento. Pero hay que agregarle una cosa más. Hay estudios que se llaman experimentales propiamente dichos y estudios experimentales o cuasi experimentales. Entonces, pueden ser cuasi experimentales y experimentales propiamente dichos. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En los dos hay intervención. Lo que pasa es que en el estudio propiamente dicho, experimental, tiene que haber aleatoriedad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer
la distribución de los grupos por sorteo, por números aleatorios. ¿En cuál era? En el experimental propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que voy a hacer un estudio experimental en ratitas. ¿Ya? Entonces tengo 20 ratas, que esas son todas igualitas, de la misma cepa, todas blancas, etcétera, rubias, todo, ¿cierto? Todas iguales, porque han nacido juntas. Entonces, tengo 20, y quiero trabajar con 10 en un grupo de control, que les voy a dar un placebo. No, una rata no necesita placebo, no saben. Pero podría ser así cada vez. Entonces, un grupo de estudio a la que les voy a administrar un medicamento y el grupo control que no les va a administrar. Pero de las 20, ¿cómo hago para poner 10 acá y acá? Y digo, a ver, ¿quiénes quieren estar en este grupo? Vengan para acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo hago eso? Le pongo un número a cada ratita del 1 al 20, busco en la computadora números aleatorios del 1 al 20 y me lo da. Entonces el grupo A está por el 1, el 4, el 5, el 7, etc. Y el otro. O sea, aparte que ya son iguales, todavía tienen que tener aleatorio para estar completamente seguro que son comparables. En todo, excepto en qué? En la intervención. A unos le damos intervención y a otros no le damos. ¿Está claro? Entonces los estudios experimentales tienen ese detalle. ¿Qué se investiga? El efecto de la intervención, es lo que tengo que medir. ¿Qué impacto ha tenido la intervención? Puede incluir ensayos clínicos, pruebas en animales, ensayos de laboratorio, intervenciones en la población, etc. Siempre son prospectivas. Porque si yo hago una intervención y voy a medir el efecto de esa intervención, tendrá que ser para adelante, ¿no es cierto? O sea, he aplicado una causa y voy a ver un efecto. Además, en el tiempo también son todos casos nuevos. Eso es entonces un estudio experimental. Y son más potentes. Son los más potentes de los estudios. ¿Por qué? Porque están ajustadas todas las variables. Ya no hay, por ejemplo, en las ratitas, no hay la variable de raza, no hay la variable de edad, todos son ni de sexo, porque a veces solo se pone hembras o solo machos. Entonces ya no hay esa diferencia. Entonces todas las variables están ajustadas y lo único que se puede explicar el cambio que podamos encontrar es por lo que hemos intervenido. ¿No? ¿Bien? Entonces es un estudio experimental. En los estudios observacionales, el investigador no interviene sobre el curso de los hechos, eso está definido, ¿cierto? No puede intervenir. Solo colecta datos de interés, puede utilizar encuestas, puede utilizar equipos de medición incluso. O sea, es observacional, pero yo puedo aplicarle, por ejemplo, una ecografía, ¿no es cierto? A todos. Es un estudio observacional, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, porque no ha intervenido en modificar el curso de los hechos. La ecografía es como mis ojos, pero ampliado, ¿cierto? Nada más. Entonces, es un estudio así observacional. Puede ser descriptivo y analítico. ¿Cuándo será descriptivo? Cuando recojo información y eso es lo que lo presenta. Pero si trato de establecer asociaciones, ya es analítico. Entonces voy a analizar qué asociaciones puede haber. Estudios prospectivos. Los datos son de hechos pasados, de hechos, ¿no? Se obtienen de fuentes existentes, estudios clínicos. Son observacionales. ¿Por qué no pueden ser experimentales un estudio retrospectivo? Porque no voy a medir la bibliografía. Todavía no se ha producido ningún efecto. Son observacionales, no permiten estandarizar las condiciones del estudio. ¿Por qué no permiten? Porque se presentan muchos sesgos. ¿Y qué será un sesgo? ¿Qué dices?
¿Qué es un sesgo? Muy bien. Es un error, ¿no es cierto? Pero es un error involuntario que puede presentarse en el estudio. Por ejemplo, ahora les voy a hacer un ejemplo. ¿Qué es eso? ¿Qué? El átomo. El átomo. La bomba atómica. ¿Qué es eso? ¿Ah? Una diana para usar con flechas o con una escopeta, con un fusil. También se llama fusil, ¿no? Con una pistola, etc. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver qué resultado puede haber de un tirador, ¿no? Que empieza a tirar acá flechas, lo que quiera, o dardos, puede ser. Uno tira acá, otro tira acá, otro tira acá, otro acá, otro acá, otro acá. ¿Qué opinan de ese tirador? ¿De bueno o malo? Malo, ¿no es cierto? Un inútil. ¿Cómo? No ha sacado nada, ¿sí o no? Se supone que él apunta aquí, ¿no es cierto? Y cae por todos. Pero ¿qué opinarían de otro que agarra y tira aquí? Todos sus tiros están ahí. ¿Qué dicen? ¿Será malo el tirador? No creo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es consecuente, siempre va al mismo sitio. Quiere decir que él apuntaba al centro y los tiros siempre han salido para abajo. Eso es un sesgo. Y entonces, ¿por qué se debe ese sesgo? Por una falla que ha podido tener en el instrumento, ¿no es cierto? No es del investigador, sino del instrumento. Entonces se presentan fallas. Bueno, eso es en el deporte, pero veamos en la realidad, en medicina. Les pongo un ejemplo. Imagínense, voy a hacer un estudio en el cual voy a determinar factores de riesgo, o sea, posibles causas de malformaciones congénitas, ¿ya? Entonces, ¿quién serán mis grupos de estudio? Neonatos con malformaciones, no embarazados, porque si no, ¿cómo vas a ver? Ya, puede ser con ecografía de repente, pero no, bueno, ya nacieron. Pero no voy a estudiar pues solamente a los niños, sino que tengo que preguntarle a la madre, ¿no? Porque voy a hacer un estudio retrospectivo, ¿ya? ¿Y cuál será mi otro grupo? Mujeres que tienen hijos completamente sanos, ¿no es cierto? Entonces, les voy a preguntar por varias cosas, pero podríamos preguntar, a ver, ¿conocen la talidomida? ¿Sabes? No lo sabes. ¿Tú sabes? Antes lo usaban para los vómitos. se daba para los vómitos, hace muchos años, ¿no? A todo lo que tenía vómitos, de lo que es la hiperemesis gravídica, ¿no es cierto? Los 3 primeros meses vomita y le daban talidomida. Y con eso le controlaba los vómitos. Pero ¿qué comenzaron a observar? Que sus hijos nacían con malformaciones. Entonces, les tengo que preguntar, porque estoy haciendo un estudio retrospectivo, a las madres que tuvieron embarazos con niños con malformaciones, les voy a preguntar, ¿tomaron talidomida? Eso es un ejemplo, se puede preguntar 10.000 cosas, pero esa es una pregunta. Y al grupo que las madres tienen hijos normales, ¿qué les pregunto? Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces diremos que vamos a obtener información de repente diferente o igual, ¿cierto? Si obtengo información igual en los dos grupos, ¿qué digo? Que la talidomida no tiene que ver nada. Pero si más aparecen, o sea, es más frecuente digamos, el uso de talidomida en las madres que tienen
niños con malformaciones, puedo establecer una asociación. Pero cuando yo les pregunto a cada grupo de madres, las madres que han tenido hijos con malformaciones se acuerdan hasta la dosis, el día que tomaron, ¿ah? Todas las drogas, o cualquier droga, cualquier hecho. Mientras que las madres, que tus hijos son normales, no sé qué tomé, no me acuerdo, listo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las madres que tuvieron hijos con malformaciones congénitas, apenas vieron a su niño, no pudieron dormir muchas noches pensando qué es lo que le ha podido hacer daño a su hijo. ¿Está claro? Y las otras, ¿en qué estarán pensando? En tener otro, o cómo va a ser el futuro de ese niño, ¿no es cierto? Están preocupados en su futuro, no en su pasado. Entonces, ¿eso qué se llama? Sesgo del recuerdo. Es muy frecuente en estudios retrospectivos. ¿Está claro? Ahí ya queda claro lo que es eso, ¿no es cierto? Y esto incluye también al estudio de casos psicológicos. Estudios prospectivos. Los datos son colectados al inicio del estudio. De hecho, pueden ser experimentales u observacionales. Si yo digo, estos son fumadores y los voy a seguir a través del tiempo, entonces es un estudio prospectivo, ¿no es cierto? Pero puede ser experimental, ¿no es cierto? Hago alguna acción con una población, pues quiero ver cómo es. Puede ser experimental o observacional. ¿Y por qué, digamos, fumadores y no fumadores? Porque es observacional y no es experimental. ¿Por qué no le estamos dando de fumar a unas personas sanas? ¿Por qué no le estamos dando de fumar a unas personas Muy sanas? bien, porque no le estamos obligando a fumar. Ellos han decidido y nosotros hemos armado el grupo justamente con ese criterio, que fumen o no fumen. Eso, no hay intervención. Y permite estandarizar las condiciones del estudio. Claro, cuando por ejemplo yo trabajo con historias clínicas, ¿cómo es el estudio? Retrospectivo. Y entonces, ¿quién hace las historias clínicas? ¿Has hecho alguna historia clínica? No. ¿Y se ha quedado ahí? Sí, es probable. O los internos, o los residentes, o los asistentes. ¿Serán iguales las historias? No. Tienen muchos sesgos, ¿no? Mientras que cuando yo hago un estudio prospectivo, ¿cómo tendría que ser? O yo mismo hago todas las historias, o contrato un grupo de médicos que hagan las historias, pero previamente tienen que estar capacitados para que todos tengan los mismos criterios. ¿Qué es lo que van a evaluar? Incluso se les puede dar una ficha diferente, ¿no es cierto? Entonces, un instrumento. Quiere decir que la posibilidad de que haya mucho sesgo disminuye. Entonces, se puede estandarizar las condiciones. Casos y controles. Estos son los estudios de casos y controles y de cortes, son, digamos, el pan de cada día del epidemiólogo. Estos son estudios propios epidemiológicos, ¿no? Los otros pueden hacerlo cualquiera. Este sí. Por lo tanto, yo les había dicho que ustedes tienen que saber qué cosa hay en este curso. Dos cosas que no pueden dejar de saber. ¿Cuáles son? ¿Estadística? ¿Qué les he dicho? No se acuerdan. Prevalencia e incidencia. Eso no pueden confundir ni pueden estar titubeando, tienen que saber bien qué cosa es prevalencia. Y los estudios de casos y controles y cortes, aquí, bien aprendidos. Bien, entonces en el estudio de casos y controles se selecciona un grupo de pacientes que son los casos, o sea, enfermos, y uno de no afectados que vienen a ser los controles. Vamos a hacer un cuadrito.
Entonces, los enfermos que son los casos, y estos son conductores. Y acá que voy a poner la exposición. Si es sí, no. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este? Selecciono un grupo de pacientes, casos, número de no afectados. ¿Cómo los selecciono? Entonces, para eso vamos a hacer, lo vamos a volver a ver a la próxima clase, pero les voy a adelantar. Tengo una población, ¿no es cierto? De esa población que saco, una muestra. ¿Ya? Una muestra. ¿Y ahora qué hago con la muestra? Tengo que hacer dos grupos, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que poner, eso se llama asignación. ¿Ya? La asignación. ¿Qué significa? ¿A quién voy a asignar? O sea, ¿a quiénes voy a asignar al grupo de estudio? ¿Quién determina eso? ¿En base a qué voy a poner? Estos son mis casos, ¿ya? Y estos son mis controles. ¿Hago sorteo para ver quiénes van acá? No. ¿Ah? ¿Exposición al factor? No. Según qué los pongo ahí. Si tienen o no tienen enfermedad. Entonces, acá, ¿quiénes voy a poner? A los que tienen enfermedad. Estos son enfermos. Y estos son los sanos. ¿Sí? O sea, por criterio de inclusión o de exclusión, ya sé quién va a ir a un grupo y quién va a ir a otro. ¿Está claro? Acá no hay sorteo. No es aleatorio. Luego, ¿qué voy a hacer? Se llama valoración. Valoración o medición. ¿Qué voy a medir? La exposición, el factor, ¿no es cierto? Que pueden estar expuestos a un factor o... Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la talidomida, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a medir? Si tomó o no tomó, ¿no es cierto? ¿Tomó talidomida? Sí, no, ya está. Entonces, si es el hecho de tomar talidomida, ¿qué variable es? ¿Qué tipo de... ¿En qué escala de medición? ¿Cuáles son las escalas de medición? Ya se olvidaron. ¿Ah? Nominal, intervalo. ¿En qué escala estará el tomar la medicina? Nominal. Y entonces, como hemos aprendido ya hace tiempo, si es nominal, ¿no es cierto? ¿Qué voy a sacar de esto? De esta variable, de la variable 1. ¿Qué valor voy a tener? Creo que ya lo borraron, ¿no? Sí. Ahora bastante, ¿sí? Tiene buena memoria. ¿Qué voy a medir? Yo recuerdo que les he hecho aquí, en este ladito, lo que se mide. ¿Qué voy a medir? O sea, el resultado de preguntar, ¿toma o no toma? ¿Qué me va a dar? ¿El grupo? Los grupos. No, pues ya sé que me interesa, pero ¿qué me va a dar? ¿Qué valor me va a dar? ¿Qué prueba? ¿Qué medida voy a tener? La sensibilidad. Yo recuerdo que les he hecho esto así. A ver, si una es nominal y una es de razón. ¿Para qué me sirve esto? Para formar grupos, ¿no es cierto? ¿Y este para qué? Para encontrar promedios, ¿sí? Y después, ¿qué voy a comparar? Los promedios entre grupos. ¿Qué pasa si es de razón y de razón? ¿Qué voy a hacer? Coeficiente de correlación. Voy a relacionar los dos.
Entonces, ¿en este qué voy a hacer? Sí. ¿Ah? Sí. 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 Proporción, pues. ¿Qué es lo que voy a calcular? ¿Una media? No, una proporción, porque es nominal. Y entonces voy a tener proporción 1 y la proporción 2, porque no. Este es nominal, ¿no es cierto? ¿Tomó o no tomó? Voy a tener una proporción. Y de la otra, ¿de qué cosa es? Enfermos o sanos. ¿Y qué voy a tener ahí? Una proporción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi valoración? Voy a obtener aquí una proporción 1, ¿cierto? ¿La proporción de qué? ¿Proporción de qué? De si tomó o no tomó. Proporción de haber tomado, ¿cierto? Y en los controles, ¿qué voy a medir? No, todos son sanos los controles. ¿Qué voy a medir? ¿Tomó o no tomó? ¿Sí o no? Otra proporción. ¿Cómo se llama esa otra proporción? Proporción 2. ¿Sí? Listo. Entonces, valoración. Después viene la comparación. Entonces la comparación, ¿qué me va a hacer? P sub 1 es igual a P sub 2. P sub 1 es mayor a P sub 2. Y P sub 2 es menor a P sub 1 es a P sub 2. ¿Está bien? Entonces eso es comparar. Voy a comparar. ¿Con qué comparo? ¿Qué puede ocupar? Puede ser intervalos de confianza, puede ser chicos, ¿sí? Pero además hay otra prueba que deben de conocer. En estudios de casos y controles hacemos otra prueba, que no se puede decir, pero si no se puede decir. ¿Ya? Ese interés. Listo. Eso es comparar, ¿sí? Comparación. Entonces ya tengo. Ahora viene el análisis. Entonces hago simplemente la comparación, me salió tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el análisis? El análisis va a ver esta comparación y va a tomar una decisión, ¿no es cierto? ¿Qué decisión puede tener? Si P sub 1 es igual a P sub 2, ¿qué decimos? ¿Que la talidomida tiene que ver? Nada. Eso es el análisis. Si me sale P sub 1 mayor que P sub 2, ¿qué va a decir? Que sí tiene que ver. Que sí tiene que ver, que está asociado, ¿no es cierto?, a la enfermedad. ¿Y qué significa el P sub 1 menor que P sub 2? Más bien sería un factor de protección, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es el análisis. ¿Fácil? No. Factor de mejor asociación, vamos a decir. Si está o no está asociado. Bien, y luego viene la interpretación. La interpretación me va a decir si este factor es un factor de riesgo, ¿cierto? Pero ¿para quién? Para todos los que tienen este problema, para los de la muestra. Para la muestra. Y me olvidé cuando hemos hecho esa revisión estadística, me olvidé de decir que, por ejemplo, si yo hago un estudio que me va a dar, no, sí les he dicho, pero no he puntualizado, esa es la verdad. Entonces, digamos que yo voy a hacer un estudio de desnutrición en escolares de Arequipa, ¿ya? ¿Cuántos escolares habrá en Arequipa? De repente 300.000, ¿no? De repente, ya.
¿Podré estudiar a los 300.000? ¿Qué dice? Mucho. Entonces, ¿qué hago? Tomamos una muestra, porque tiene que ser aleatoria, representativa, todo lo necesario, ¿sí? Entonces, una vez que yo he hecho mi muestra, he encontrado que el 10% de los estudiantes de la muestra, por ejemplo, he tomado 500 alumnos como muestra, pensando en qué se llama, en todo lo necesario para que sea aleatorio, ¿no? Muestreo estratificado, todo. Muy bien. Entonces 500. En esos 500 he encontrado que el 10% está desnutrido, ¿cierto? En los 500. Puedo decir que en todos los estudiantes de Arequipa la desnutrición es 10%, ¿qué es? ¿Por qué? Error muestral. ¿Ah? ¿Por qué? No, ¿Por qué error el muestral? muestreo es aleatorio, entonces todos están metidos ahí. Error muestral. Porque existe siempre un error muestral. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un error muestral, no puedo decir que el 10%. Entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Qué? No puede, el 10% tiene desnutrición de la muestra, pero yo quiero hablar de la población, porque si no, ¿para qué tomamos una muestra? ¿Qué? Y dice el nivel de confianza, el intervalo de confianza. Entonces tengo que establecer un intervalo de confianza para ese valor. O sea, es decir, imagínense ustedes, he medido a todos los estudiantes y les he encontrado que la hemoglobina es 14. ¿Ya? Digamos que ustedes son una muestra. Les tomo, ¿cuánto creen que tendrán? 14 exactamente. De repente, si le tomo una muestra 1, me sale 13.8. Muestra 2, 14.1. Y así, 100 muestras. ¿Listo? 100 muestras, del 1 al 100. Entonces, ¿cuál es el valor? Entonces yo no voy a descartar los que están en los extremos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya de repente hay uno que tiene 20 y el otro que tiene 8, ya hasta debe estar entero, ¿no es cierto? Entonces no solamente voy a considerar cuánto, 95 de estas muestras, de las 100. Todas son muestras, muestra 1, muestra 2, de la misma población. Entonces solo tomo 95. Y entonces, al tomar 95 muestras de estas, voy a tener diferentes valores. ¿Sí? Y al tener diferentes valores, no puedo decir un valor puntual de esa población, sino que voy a decir que la hemoglobina está entre 12.8 y 16.1, por decir. ¿Se dan cuenta? Por un intervalo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace acá en la interpretación? Perdón, la interpretación ya está. Lo que nos falta es la interpretación. ¿Qué me va a decir? Que es un factor asociado para la muestra. Este valor es para la muestra, ¿no es cierto? Para la muestra, ahí no hay problema. Para la muestra sí es un valor puntual, pero tengo que hacer además la extrapolación. Extrapolación también se llama inferencia. O sea, voy a inferir el valor de la población. ¿Y cuánto será en la población? Entonces voy a establecer un intervalo de confianza, ¿no es cierto? Límite superior, límite inferior. Entonces, ¿cómo tengo que decir? Porque en la muestra, digamos que en la muestra me salió un valor que está muy cercano a ser cierto.
pero cuando el intervalo ya no es cancel, ¿sí? Pero puede decir que es un factor porque ya no es un factor. Entonces, tengo que hacer la extrapolación a la población. Es importante. Ahorita vamos a ver, vamos a completar este. ¿Listo? Entonces, este es un estudio de casos y controles. Entonces, ¿cómo es el estudio gráficamente? ¿De dónde parto el estudio? ¿De dónde parto? ¿De la exposición o de la enfermedad? De la enfermedad. Entonces, si parto de acá, ¿qué es lo que voy a buscar? La exposición. Si está expuesto, sí. O este enfermo no está expuesto, ¿cierto? Por eso me sale proporción. Y en los controles, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Si está expuesto, si estuvo expuesto, no es cierto. Este es un estudio. Esta es la direccionalidad de este estudio. Por eso lo que decimos es un estudio retrospectivo. Miren las flechas que van para atrás. ¿Listo? Bien, después podemos completar algo más de esto. Entonces, miren, se selecciona un grupo de pacientes, se hace un número de no afectados y se hace la asignación, ¿cierto? No hay problema. Compara los grupos según la exposición del pasado, uno o más factores. Entonces, acá comparo la exposición. Proporción 1, proporción 2. Es práctico. Enfermos que han estado expuestos, no enfermos que han estado expuestos, enfermos. ¿Por qué es práctico? Porque voy al hospital, pido que me den 50 casos, ya está, y los busco su cuenta. Y este es un proceso importante, la búsqueda de ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de cáncer de próstata, no vamos a ponerlo en el grupo de estos que tienen cáncer, en el grupo control a mujeres. Estoy exagerando. Pero, entonces, por ejemplo, en el cáncer pulmonar, ¿verdad? ¿Quién sería su control más adecuado? Entonces, he ido al hospital y he buscado a todos los que tienen cáncer. ¿A quién pondría su control? Los religiosos. Los religiosos. Pero no es igual. No es igual un religioso con no solamente porque no sino porque no. Entonces no es igual. O sea, escuchen, es importante esto. Los controles tienen que ser iguales en todo, menos en la exposición. ¿Sí? ¿Serán iguales los religiosos? No. ¿Sí o no? Entonces, no puedo poner en los que fuman gente común y corriente. Y en los controles puro vegetarianos, ¿vale? No vale. Entonces, claro que la mejor forma es que si yo voy a un consultorio de neumología, ahí encuentro pacientes con cáncer pulmonar y con otras patologías. Puede ser completamente sano, ¿sí? Pero si tiene otras patologías, mejor. Entonces, la idea de los controles es que sean muy parecidos. ¿Cuál es la única diferencia? Que no tienen ¿cierto? Pero son la edad parecida. Ya. A mí no me gusta, solo lo tuyo. Porque lo único que saben cantar es el clavelito. Desde que entré a la universidad, desde hace muchísimos años, solo saben cantar. Y la toma de hace ya. Entonces,
¿Queda claro? Es práctico, rápido. Es útil en enfermedades raras. Por ejemplo, ¿qué enfermedad rara conoces? Ya. No, que también es más o menos. Sarcoma reticular. ¿Sí? No me acuerdo de qué enfermedad es. Ya, perfecto. Es raro, ¿no es cierto? Pero como yo voy a partir de enfermos, ¿qué hago? Me voy a los hospitales y voy a estadística y digo, dígame cuántos pacientes hay de esta enfermedad, ¿no es cierto? Y me las lista. Hay 30 en este hospital, 12 en el otro, etc. Los junto todos. Entonces me sirve para estudiar esta enfermedad en casos y controles. ¿Por qué? Porque es útil en enfermedades raras. Pero sí, no puede ser que la exposición que busco sea rara. ¿Por qué? A ver, pongamos. En esta enfermedad, yo ya tengo acá 40 pacientes de Charcot. Entonces, tengo 40 pacientes. Y yo quiero saber, como factor de producción de esta enfermedad, la exposición a la radiación atómica. Entonces, de los 40, ¿cuántos habrán estado expuestos a radiación atómica? Porque de repente ninguno. ¿Sí? Ninguno. Entonces, ya no puedo estudiar la exposición a la radiación. ¿Sí? O sea, la exposición tiene que ser frecuente. Si bien es cierto que la enfermedad puede ser rara, puede ser que no sea rara, no hay problema. Mejor, tengo más pacientes. Pero si es rara, sí puedo hacerlo. Pero lo que no puede ser raro son las exposiciones que vamos a hacer. ¿Está claro? Tiene sesos. ¿Por qué tiene sesos? Tiene muchos sesos. ¿Por qué? Porque ¿Ah? Porque nosotros determinamos el factor. Eso es porque las personas porque es un estudio retrospectivo, es del pasado, no se acuerda o no tiene esa edad, etc. ¿Está claro? Por eso es de poca potencia. Y tiene sesgos y tiene poca potencia. Ahora vamos a ir a otro estudio. El estudio de Combs. ¿Cómo es el estudio de Combs? ¿Qué viene acá? Exposición, ¿cierto? Puestos y no expuestos. ¿Qué voy a medir en ellos? ¿Qué voy a buscar? ¿Ah? Acá partí de enfermos y busqué la exposición. Acá parto de la exposición. ¿Qué voy a buscar? La enfermedad. O sea, ¿cuántos de estos están enfermos y cuántos siguen sanos? Entonces este estudio viene así. ¿Listo? Entonces es parecido a esto, ¿no es cierto? Parto de una población, una muestra, y luego viene la asignación. ¿En base a qué asigno? Al grupo 1 y al grupo 2. Este es el D, y estoy acá expuesto y no expuesto. ¿En base a qué los distribuyo? En el caso de casos y controles, ¿en base a qué los separé? ¿Tenían o no la enfermedad? En este caso, ¿cómo será? Si están expuestos o no están. Es el criterio de inclusión. Si está expuesto, está en el grupo de arriba, si no está expuesto al grupo de arriba. ¿Listo? ¿Qué voy a buscar? La enfermedad. Pero voy a buscarla a través del tiempo.
Por eso es un estudio longitudinal. Entonces, un grupo de expuestos, los expuestos son evaluados a lo largo del tiempo. Entonces, la asignación está ahí. Luego viene ¿qué? La valoración. ¿Qué voy a valorar? ¿Cuál es el resultado de la valoración? ¿Qué voy a determinar? Ya tienen, a esta altura ya tienen que saber si hemos hecho. ¿Qué voy a medir? ¿Ah? No, eso fue el estudio. Pero acá, ¿qué va a medir? ¿Qué voy a medir? ¿Ah? Una proporción. ¿Proporción de qué? ¿Proporción de qué? ¿Proporción de Expuestos expuestos? No. enfermos. De enfermos. No me están entendiendo, creo. Miren, esto tienen que aprenderlo ahora. No lo van a aprender después. Si no aprenden hoy día, ya no aprenden nunca. Entonces, pregunten, estén atentos. Les pido media hora de atención, nada más. Pero tienen que estar atentos, ¿verdad? Entonces, dice, un grupo de expuestos y otro de no expuestos. ¿Eso sí entienden? Que hemos dividido dos grupos, ¿no es cierto? Expuestos y no expuestos. Y entonces, ¿qué voy a valorar en esos expuestos? Si ahí está la flechita, les he hecho acá. ¿Qué voy a medir? Si hacen enfermos. La enfermedad. ¿Cuántos enfermos? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué voy a determinar finalmente? La proporción de enfermos. Ah, bueno. Pero no les he dado un dato interesante. Estos estudios de cohortes son estudios longitudinales. ¿Y qué significa que sean longitudinales? Que tienen varias mediciones, por lo menos dos. La primera medición es antes de empezar el estudio. Acá. ¿Qué es esa primera medición? Tengo que hacer diagnóstico de la enfermedad. ¿Y cómo empiezan el estudio? Todos los que no tienen enfermedad, para eso es un diagnóstico. ¿Ya? O sea, les hago una evaluación y demuestro que ninguno, ni expuestos, ni no expuestos, están enfermos. ¿Listo? Entonces, de ahí parten todos. Ninguno está enfermo. Y entonces voy a ver a través del tiempo cuántos enfermos. Puede ser cada año, cada 2 años, etcétera, etcétera. Entonces puedo ver cuántos van a enfermar, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a medir, la proporción de enfermos. ¿Y estos casos son nuevos o antiguos? Si ya medí que no había nada al inicio, todos los casos son nuevos. ¿Y cómo se llama la proporción de enfermos de casos nuevos? Incidencia. Entonces, ¿qué voy a medir? También es una proporción, ¿cierto? Pero esta proporción se llama incidencia. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a medir? En los no expuestos. ¿Qué voy a medir? También pues la incidencia. Todo se hace igual en los dos estudios. Incidencia. Entonces, ¿esto qué será? Incidencia en expuestos. Y esto es incidencia en no expuestos. Si yo le hago una raya acá, ¿qué cosa es eso? ¿Qué se llama eso? ¿Ah? Incidencia en expuestos partida de la incidencia en no expuestos. ¿Qué se llama? Riesgo. Entonces acá sí puedo calcular riesgo. Y eso es, entonces voy a tener incidencia en expuestos. Acá es la valoración. La incidencia. Entonces viene lo que es comparación. ¿Qué voy a comparar? Estas dos. ¿Y qué voy a obtener? Riesgo relativo. ¿Listo? Muy bien. Entonces el riesgo relativo es importante, sí. Acá sí hablamos de factores de riesgo, ¿no?
Ustedes saben que el riesgo relativo es una forma de medir causalidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Fuerza de asociación. Bien, ya tengo el riesgo relativo. ¿Cómo hago el análisis? Al comparar los riesgos relativos, ¿qué voy a decir? Pero al comparar la incidencia del puesto, cada uno puesto va a dar el riesgo relativo. Y entonces esto me va a dar un valor, ¿cierto? X, un valor. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis? Si el riesgo relativo es igual a qué? ¿Qué voy a decir? No es factor de Si es un factor de riesgo, no es factor. Si el riesgo relativo es mayor que 1, ¿qué voy a decir? Si es un factor de riesgo. Y si el riesgo relativo es menor que 1, un factor de riesgo. ¿Cierto? ¿Está claro? Ese es el análisis. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que si es que es mayor que 1 va a ser un factor de riesgo o no es un factor de riesgo. ¿Sí? Esa es la interpretación. El factor que estoy estudiando es un factor que influye en la enfermedad. Esa es la interpretación. Y la extrapolación, ¿qué voy a decir? Porque digamos que me salió 1.5. ¿Cómo interpreto eso? A ver, vamos a interpretar eso. ¿Qué significa 1.5 de riesgo relativo? Los expuestos tienen 1.5 más de probabilidades o de desarrollar la enfermedad. Muy bien. Entonces, los expuestos tienen 1.5 más probabilidad de hacer la enfermedad que los no. ¿Está claro? Entonces, ¿pero para quién es eso? Para la muestra, ¿no es cierto? Pero si es la extrapolación, ¿eso funciona para la población? Porque si yo hago el intervalo de confianza de 1.5 y me sale que el límite superior es 3 y el límite inferior es 0.9, ¿qué voy a decir? En la muestra sí hay un factor de riesgo, pero en la población, ¿se dan cuenta? Para eso hemos aprendido intervalos. ¿Sí? Entonces volvemos un poco a los estudios de casos y controles. En realidad viene a ser lo mismo, pero en lugar de comparar proporciones, vamos a comparar proporciones, pero ¿qué empezamos acá? En lugar del análisis, voy a buscar asociación. Dijimos el chi cuadrado, ¿no es cierto? Intervalos de confianza. Pero hay un dato que puede equipararse a el riesgo relativo. ¿Cómo se llama eso? OR. ¿Se acuerdan? El odds ratio. ¿Y qué es el odds ratio? Es un estimador del riesgo relativo. O sea, es una manera aproximada de establecer si es un factor de riesgo. No es igual, pero nos puede ayudar en gran parte. Tiene un poco de error, pero puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ese riesgo OR, ¿cómo se calcula? Porque eso no hemos aprendido, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el OR? Se calcula. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Entonces el OR es igual a A por D partido B por C. ¿Listo? Esa es la forma de calcular el OR. Y es un valor aproximado al riesgo relativo. ¿Y por qué no puedo calcular riesgo relativo en un estudio de casos? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo calcular riesgo relativo en un estudio de casos?
Ya está en pan. A ver, ¿alguna opinión por ahí atrás? ¿Por qué no puedo calcular riesgo relativo en un estudio de casos con todos? ¿Ah? A empezar, ¿por qué no se puede calcular riesgo relativo en un estudio de casos controles? ¿Por qué no hay eficiencia? ¿Por qué no se puede? Dice porque no se puede calcular incidencia. ¿Y por qué no se puede calcular incidencia? Porque no hay ningún caso nuevo. Todos ya están los enfermos y sanos. Y eso no se va a mover. No hay casos nuevos. ¿Listo? Al inicio del estudio ya tengo mis enfermos, que son los casos, y los controles de los controles. Pero yo no voy a determinar si hay casos nuevos, todos son antiguos. Los casos que trabajo en un estudio de casos controles, todos son antiguos. ¿Sí o no? O sea, yo voy al hospital y busco los casos que decía su compañera, un listado, ya están enfermos. No estoy buscando casos nuevos. Y si no hay casos nuevos, no puedo calcular incidencia. Y si no puedo calcular incidencia, no puedo calcular riesgo. ¿Está claro? Entonces, la alternativa es calcular el OR. ¿Y cómo se interpreta el OR? ¿Cómo interpretamos el OR? Exactamente igual. O sea, OR igual a 1. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Que no hay casos. Que no es un factor de riesgo. Y si es OR mayor que 1, es un factor de riesgo. Y OR menor que 1. ¿Listo? O sea, se interpreta exactamente igual. El cálculo es diferente. Entonces calculamos el OR. Entonces, si el OR en la muestra es 1.5 por decir, ¿qué decimos? Que el factor que estamos probando es un factor de riesgo para la muestra. Pero para la población, ¿qué tenemos que hacer? Extrapolar, inferir, mediante intervalos de confianza. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el intervalo de confianza del OR o del riesgo relativo? Exactamente igual. ¿Se acuerdan del riesgo relativo? ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza? ¿Se acuerdan? Lo deben tener anotado. Intervalo de confianza al 95%. ¿Qué se pone? Riesgo relativo elevado a 1 más menos 1.96 partido chi cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, de esa manera puede estar encontrando los intervalos de confianza para el riesgo relativo o para el OR, exactamente. Se calcula igual. Entonces, ya puedo extrapolar a la población si es que realmente es un factor de riesgo para la población. ¿Sí? Bien, entonces seguimos acá. Entonces, lo primero que hacemos en el estudio de cortes es un grupo de expuestos y otro de no expuestos son evaluados a lo largo del tiempo. No se olviden que hacíamos al inicio del estudio. La primera medición. Como es un estudio longitudinal, la primera medición es al inicio del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno debe tener, porque lo que vamos a buscar son casos. Entonces, ninguno debe tener. Entonces ya es la primera. Y luego de ahí ya elegimos expuestos y no expuestos.
¿Y qué vamos a buscar? Miren el cuadrito de 2x2, la direccionalidad. Vamos a buscar en los expuestos cuántos se enferman y cuántos no se enferman. ¿Cierto? Ahí puedo decir un tiempo. Decía 10 años. Voy a estudiar 10 años. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, ¿qué va a comparar entonces? Compara el efecto de la exposición en ambos grupos sobre la enfermedad. O sea, para ver las incidencias. Determina incidencia, por lo tanto, riesgo. Y son costosos. ¿Por qué son costosos? Porque hay que hacer 2 o más mediciones y hay que seguirlos en el tiempo. Entonces eso cuesta. Y son largos. Y son útiles en enfermedades frecuentes. No puede hacerse este estudio en enfermedades raras. Puede ser que la exposición sea rara, pero la enfermedad. Entonces, ¿se acuerdan cómo eran casos, controles? Útilmente, enfermedades raras. ¿Pero qué tenía que ser frecuente? La exposición. Acá, ¿cómo es? La enfermedad debe ser frecuente, aunque la exposición sea rara. Por ejemplo, yo quiero estudiar leucemia. ¿La leucemia es frecuente? Sí, se puede estudiar. Como dice, es útil en enfermedades frecuentes, puedo estudiar COVID, ¿no es cierto? Pero la exposición, ¿cómo tiene que ser? Puede ser rara. Puede ser rara. Entonces, por ejemplo, yo quiero encontrar la asociación entre radiación nuclear y leucemia. ¿Se puede? No. Sí, me voy a... Bueno, muchos se fueron a Hiroshima. ¿Sí? ¿Saben qué es Hiroshima? Bueno, y entonces, ¿qué pasó en Hiroshima? Han hecho un estudio sobre leucemia, incluso por distancia de la bomba atómica. O sea, estaban a 2 kilómetros, o sea, los agrupan a ellos. A los que estaban a 4 kilómetros, a 10 kilómetros, y así los han estudiado. Y encuentran unas. Entonces, en un ratito encontraron todos los puestos porque son ahí. O si no, se van a Chernobyl, ¿no es cierto? Y también ahí van a encontrar exposiciones raras. Lo que interesa para este estudio, ¿qué cosa es? Que la enfermedad sea. Si no, no funciona. ¿Por qué no funciona? A veces no la captan bien, no preguntan y se quedan con la duda. ¿Por qué no es útil en enfermedades raras un estudio de COVID? Por ejemplo, una enfermedad rara sería que es 1 en cada 1000 personas. ¿Será raro? Más o menos, ¿no es cierto? Pongamos que sí. ¿Cuántos expuestos tengo que estudiar para que encuentre una persona enferma? 1000. ¿Ah? 1000. ¿Y es fácil seguir a 1000? No tanto. Y si es una enfermedad mucho más rara, 1 en 10.000, ¿cuántos tendría que estudiar para que encuentre 1 en 10.000? Y con 1 puedo hacer algo, pero no puedo encontrar nada. Entonces tengo que estudiar mucho más. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro esto? Entonces, los estudios de casos y controles son útiles ¿en qué? En enfermedades, pero la exposición tiene que ser frecuente. Y en los estudios de cohortes, ¿cómo es? Es enfermedades frecuentes, pero la exposición puede ser frecuente. ¿Sí? Otra pregunta. Ustedes no hacen preguntas. ¿Se puede hacer un estudio de cohortes en forma retrospectiva? ¿Qué es? Hemos dicho que es un estudio longitudinal que detecta casos, ¿sí? Por lo tanto, se puede hacer un estudio de cohortes retrospectivos. ¿Qué es? ¿Qué tienen que preguntar? ¿Qué tienen que preguntar? Pregunto de un estudio retrospectivo. ¿Qué tienen que preguntar? ¿Cuál es la exposición? ¿Cómo? ¿Cuál es la exposición? ¿La exposición cuál es?
No, cualquiera, no hay problema. ¿No población? No, tampoco. ¿Qué tienen que preguntar? ¿Cuándo? No. La pregunta es, ¿a qué se refiere cuando dice retrospectivo? Ah, dirección o... ¿Sí? Si es con datos pasados o si es de la causa T. Si es de la direccionalidad, no puede ser, porque siempre un estudio de cortes parte de la exposición, o sea, de la causa y los efectos. Pero si es de acuerdo a la fuente de datos, sí puede ser retrospectivo. Y les digo cómo. ¿Alguien tiene amigos, familiares, militares? ¿Nadie? ¿No tiene? ¿Cómo ha entrado tu amigo, tu familiar, vean que en la Fuerza Aérea, en el Ejército? Entonces postula, ¿no es cierto? Da su examen, todo. Pero ¿cuál es lo más importante? El examen médico. ¿Sí? Le chequean todo. Si tiene varices en el escroto, Quería. ¿cómo se llama eso? Varicocele. ¿Tiene varicocele? No. ¿Tiene pie plata? Por decirlo más suave. Si tiene falla cardíaca, no, sí. ¿Está claro? Entonces, ya de inicio les hacen un examen. ¿Cuál es ese examen? Al inicio. ¿Sí? Y después lo siguen a través del tiempo. Cada cuánto tiempo les hacen exámenes, cada mes. Y nuevamente le hacen el mismo examen. Todo. Y así cada año. Y si quiere ascender, pues mayor razón. Entonces, el militar tiene que mantenerse vivo hasta el día. Mi hija trabajaba en la Fuerza Aérea. Entonces, hacían los chequeos y encontró que un teniente que ya iba a subir a capitán de la Fuerza Aérea tenía hipertensión. Y por poco no se tiró al suelo a jugar, doctor, no me ponga que tengo hipertensión, que yo voy a tomar mi medicina, pero no puede ser porque eso también es control de la juventud. No pueden mentir, sino también lo puedo. Entonces, por tener hipertensión, un teniente ya no llega a capitán, de baja. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde va mi cuento? A que esos datos se van registrando año tras año, con los mismos criterios de evaluación, los mismos parámetros, etc. a través del tiempo. Es un estudio de cortes, ¿no? Sí, porque al inicio tenía el diagnóstico, nadie estaba enfermo, y después, sino que vamos a hacer datos que ya están registrados. Pero estamos haciendo un estudio de cortes con datos de fuentes pasadas. ¿Sí? Ese es un estudio de cortes, pero con datos pasados. Pero ¿cuál es la ventaja? Que siempre es en el sentido de la direccionalidad de la causa al efecto. Medimos enfermedad cada cierto tiempo a través de métodos iguales en todas las condiciones. ¿Está claro? Otra pregunta que me la voy a hacer yo. ¿Y qué pasa si a este capitán o de este teniente lo votaron? Ya no llegó a capitán. ¿Esos datos los voto o no los voto? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo saco del estudio? No. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Es que han dado un examen, creo, muy fácil. Voy a tomar el más difícil. Si lo vota, ya deja de Si lo vota, ya deja de estar en mortero. Porque, o sea, ya no tiene que seguir. O sea, ya no lo considero. O sea, digamos, para que sea normal, tienen que seguir todos la misma alimentación. No, todos tienen la misma alimentación. Pero si lo votas, ya no va a tener un papel. Ya no va a estar. Pero ha estado un tiempo. No, si lo han votado, no. Pero ha estado un tiempo.
claro. Ese tiempo, ¿cómo se hace eso? Tasa de incidencia. Para eso que se enseña tasa de incidencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Persona. Entonces a ese lo considero 5 años de seguimiento. Y vale como 5 años. Los otros van a tener 10, 20, 30. Pero cada uno tiene su tiempo. Por eso es tasa de incidencia. Lo que vamos a calcular ya no sería la incidencia acumulada, sino tasa de incidencia, que es más preciso. Y considera los tiempos. Porque también en un estudio, a ver, miren, estos son expuestos y estos son no supuestos. En un estudio de cortes. Y miren, ¿qué es lo que pasa? Esto lo estoy, vamos a decir, estoy siguiendo a 5 personas. Estoy poniendo. Esta persona va 10 años y todavía lo sigo estudiando, ¿no? Este, hasta 4 años, 3, pero este medio año, y ahí se murió. Lo atropelló un carro. No se murió por la enfermedad, sino de un carro, lo mató. Entonces ya no lo puedo seguir. No llegó a ser enfermo, ¿sí? Por más que lo he seguido hasta acá. Entonces, ¿cuánto va a conseguir? 0.5 del año. Medio. Pero lo considero. ¿Sí? Porque si no me quedaría sin nada. ¿Sí? Entonces, eso es la tasa de incidencia. Como ven, por eso es que yo les he hecho el repaso de estadística. Porque hay ahí medidas de fuerza, de la asociación, incidencia, prevalencia. Que si no se entiende eso, no se puede entender. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Una pregunta? Como han entendido bien, no han entendido nada. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, miren, tienen que estudiar bien lo que es estudios de casos, controles, son los básicos. Listo, creo que hemos repasado. Hay